Seguimos en punto de partida, nos visita Guillermo Jerez, candidato a concejal por el partido Barrio 88. Guillermo, gracias por estos minutos y bueno, recién lo charlábamos fuera de cámaras, un poco de qué se trata esta propuesta política de Barrio 88 y qué perspectiva de ciudad tienen. Bueno, muchas gracias Luis por la invitación. Barrio 88 es un partido político nuevo de la ciudad de Santa Fe, un partido municipal que puede presentar candidatos en la categoría de intendentes y concejales. Y nacimos en principio como una agrupación política, así allá por fines del 2015, con la inquietud y la necesidad y las ganas de hacer algo de cara al escenario sombrío, adverso, que se presentaba para las distintas militancias progresistas, populares, que tenían ganas y tienen y anhelan con transformar la realidad. Entonces entendíamos que la respuesta que estaba a nuestro alcance era disputar el modelo de ciudad al radicalismo, que en este momento va a cumplir 12 años cuando culmine su periodo de gobierno de las 3 gestiones, y entendíamos que era lo que estaba al alcance de nuestras manos como para empezar a idear y encontrar una salida por fuera de lo que son un contexto, como decía antes, sumamente adverso, y empezar a imaginar y a soñar con construir otro tipo de sociedades más justas, igualitarias y libres. ¿Cómo ven la Santa Fe de estos últimos 12 años, de esta última década, ¿no? para sintetizarlo, ¿no? Santa Fe ha tenido un crecimiento creo que notable, me parece indiscutible que cualquiera que haya venido a la ciudad 10 años antes, viene hoy a la ciudad y va a notar que es una ciudad, me parece, con un crecimiento que se nota no solamente en el microcentro, sino también en distintas obras que se hicieron en el resto de la ciudad. No obstante eso, creemos que, por ejemplo, un dato para tomar que a nosotros, que me parece ilustrativo, en estos últimos 12 años se construyeron alrededor de 400 edificios en el microcentro de la ciudad de Santa Fe. El rol que el Estado municipal tuvo orientando ese desarrollo urbano fue prácticamente un actor prescindente. Hubiese podido tomar o tener otras iniciativas en lo que refiere a la captura de plusvalías urbanas que podrían haberse direccionado o redistribuido para urbanizar los barrios de la ciudad, que me parece que sigue siendo una materia pendiente que tiene no solo el Estado municipal, sino también la sociedad de Santa Fe con sus barrios olvidados. Porque si hablamos de una sociedad desigual, estamos hablando también de una ciudad violenta, estamos hablando de una ciudad insegura. Entonces me parece que hay una serie de asignaturas pendientes. Hay que volver a discutir el modelo de ciudad, me parece que es una buena oportunidad para que en este momento, en estas elecciones, se vuelva a discutir y a rediscutir el modelo de ciudad del radicalismo, pero también en el caso de que llegue otro candidato político al Ejecutivo Municipal que ponga sobre la mesa su proyecto político, su modelo de ciudad, y me parece que sería muy interesante que Barrio 88 acceda al Consejo para discutir ese modelo de ciudad. O sea, es que es muy interesante este debate que planteás, cómo en todo el mundo, no solamente en Santa Fe, cómo el negocio inmobiliario moldea las ciudades y también moldea los sistemas políticos, ¿no? Y cómo de alguna manera se construyen al amparo de este tipo de relaciones, se construyen desigualdades, ¿no? Como bien expresabas. Sí, claramente. Nosotros, este es el siglo XXI, es el siglo de las ciudades y es el siglo de las mujeres. No es casual que el 60% de los efectos del gas invernadero se generen en las ciudades, que el 70% de los residuos del planeta se generen en las ciudades también, el 70% del PBI mundial se genera en ciudades, y se dice que para el 2050 6 de cada 7 habitantes del planeta van a vivir en ciudades. Paradójicamente, Latinoamérica es uno de los continentes más urbanizados del mundo y también es el continente que presenta mayores niveles de desigualdad. Por lo tanto, nosotros creemos que en las ciudades ofrece un ámbito, repensando esto que decía antes, de cómo pensamos las sociedades más justas, sociedades más igualitarias, repensando un poco el modelo de ciudad, tiene que ver con, me parece, apuntar con las herramientas que los ejecutivos municipales tienen, que son limitadas en un país fuertemente centralizado, como con un poder ejecutivo nacional fuertemente centralizado. País unitario. Unitario, sí, que tiene
viejos problemas del federalismo no resueltos. Me parece que con las herramientas limitadas que tiene un ejecutivo municipal se pueden hacer cosas como para empezar a mitigar la desigualdad social también y para sobre todo fomentar, me parece que lo más lindo que tienen las ciudades es la participación democrática, ¿no? Es enfocar de otra manera la perspectiva que se tiene de la democracia, que no solamente eso es uno de nuestros pilares en Barrio 88, no creer que la democracia es ir a votar cada 4 años, cada 2 años, sino que también es que la ciudadanía participe en cada una de las decisiones que hacen al futuro de su desarrollo. Claro, claro. Vos sabés que la perspectiva que estás desarrollando es interesante y lo haces desde una mirada de alguien que está tratando de disputar un espacio institucional en el Consejo Municipal. Ahora, también las fuerzas políticas tienen la obligación de pensar más allá de las ciudades. Digo, es un país que tiene gran parte de su territorio despoblado, ¿no? Es un problema geopolítico muy importante y esto que vos marcás es así, la concentración de las ciudades se va a ir paradójicamente ampliando, ¿no? Va a ir creciendo la concentración de la población en las ciudades y esto también es algo a tratar, ¿no? Son discusiones que en el debate público nacional, en el debate político nacional no aparecen, que a uno le gustaría escuchar, por ejemplo, la propuesta de Alfonsín de trasladar la capital a Viedma, por ejemplo, iba en esa dirección. Sí, sí. Y me parece que hoy, lamentablemente, los argentinos y las argentinas estamos como discutiendo cuestiones que son mucho más inmediatas y tremendas y no podemos darnos un tiempo como para pensar un modelo de país de acá a 30 años, y estos temas tienen que estar en la agenda de la discusión de un proyecto de país. Por eso nosotros creemos que apostamos a la construcción de una herramienta y de un instrumento municipal, pero no porque tengamos una visión municipalista de las cosas, sino porque creemos en desde allí, digamos. Que desde allí, con las distintas experiencias que puedan ir surgiendo, emergiendo y naciendo en los distintos territorios, en las distintas ciudades, me parece que, como lo pensaba un viejo político de acá del Río de la Plata, que era Artigas, que pensaba más o menos un sistema confederal, me parece que esas ideas, la idea de confederación, hay que recuperarla en esa idea de proyecto de país, de discutir un país a 30 años, pero también en la práctica política que no es municipal como la pensó el neoliberalismo en los 90. Sin duda. Guillermo, ¿qué otras perspectivas, más allá de esto, del debate sobre el avance inmobiliario y el rol que tiene el avance inmobiliario en una ciudad, quieren implementar desde llegar al Consejo Deliberante? Nosotros somos como muy responsables entonces en las propuestas, ¿no? Porque la ciudadanía por ahí, sobre todo en un año en donde va a haber muchas elecciones, un calendario electoral súper cargado, como no distingue la labor de un concejal. Entonces nosotros queremos ser responsables con las propuestas que vamos a llevar adelante y que le ofrecemos a la ciudadanía. Entonces decimos que para discutir el modelo de ciudad hay políticas estructurales que se deben discutir y las políticas que puede llevar adelante un concejal desde una banca, teniendo en cuenta que la composición del consejo se compone de 17 miembros y el rol que pueda tener un concejal es limitado, el margen de acción. No obstante, creemos que hay 3 ejes que vamos a llevar. La agenda de Barrio 88 del Consejo se basa en 3 ejes. La primera tiene que ver me parece que la ciudadanía demanda transparencia, me parece que el Estado municipal tiene una ordenanza de acceso a la información pública que es vieja, que está desactualizada en relación a la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley Nacional del 2016, la Ley de Acceso a la Información Pública, la ordenanza, perdón, de acceso a la información pública es del 2008, del primer año de gestión de Barletta. Entonces creemos que vamos a reformular ahí y tiene que ver con una tendencia de pensar y rediscutir los datos y de devolver datos abiertos. Me parece la transparencia en el municipio, en el consejo, fundamentalmente tiene que ver con que la ciudadanía pueda acceder a esos datos y le pueda incorporar algún valor. Otro de los puntos tiene que ver con pensar la Santa Fe del siglo XXI. Yo decía antes que la Santa Fe del siglo XXI tiene que ver un poco con un emergente que hay, que es el de las mujeres, el movimiento de mujeres, que tiene una agenda y que el Estado municipal no puede desconocer. Hay que
eso deriva en una pregunta que es central para la ciudad, que es quién cuida en la ciudad. Por lo tanto, pensar un sistema integral de cuidado en la ciudad me parece que es una de las tareas fundamentales. Pensar la tecnología al servicio de la participación ciudadana y la participación democrática me parece que otra de las banderas que vamos a llevar, de las propuestas que vamos a llevar adelante. Y la realidad también es que en la ciudad de Santa Fe hay una agenda de los trabajadores informales, trabajadores de la economía popular, que son básicamente quienes reciclan y quienes también construyen la ciudad. Por eso en nuestro plan de pensar en la urbanización de los barrios es fundamental la generación de trabajo genuino. Esas son la economía popular ahí tiene un rol fundamental. Fundamental para las ciudades, me parece que viene por ahí. Te pregunto por los servicios, también servicios públicos, transporte por ejemplo. En la ciudad de Santa Fe no hay una ordenanza que regule desde el Consejo el precio de la tarifa, ¿no? Está fijada arbitrariamente por algún funcionario del Ejecutivo. Sí, no solamente que no se licitan, pero más allá de eso, en la discusión de este modelo de ciudad me parece fundamental también rediscutir un pacto de movilidad urbana. Me parece que hay que repensar con distintos actores de manera integral, con los peatones, con los usuarios del servicio de transporte público, los empresarios también, con también los ciclistas. Me parece que hay una de las cuestiones pendientes que tiene el modelo de ciudad del radicalismo es justamente que cuando vos vas a ver cuál es el plan de movilidad que tiene, es una carilla con enunciados que son un poco más deseo que realidad. Ahí me parece y no hubo un plan. El ejemplo de por el carril exclusivo, la ciclovía, de uno no tuvo un plan de ciclovía, fueron todos parchos que se fueron haciendo y sobre todo pensar, por ejemplo, el sistema de transporte urbano que está pensado para una ciudad que no es la ciudad actual, que creció, que se expandió. Entonces me parece que tiene muchas aristas. Un sector oeste muy populoso, digamos, con muchísima población. Tiene muchas aristas y me parece que hay que ser responsable en dar esa discusión. Me parece para ahí hay que llamar a los técnicos, a las organizaciones activistas de ciclistas, a las organizaciones sociales, tienen que participar, me parece, todos en esa discusión. Guillermo, gracias por estos minutos y seguimos en otro momento. Muchas gracias a vos por la invitación. Seguimos en Punto de Partida.